Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados en este inicio de semana corta. Hoy viene al estudio la economista Andrea Repeto, con quien comentaremos cuán desigual es Chile a propósito de una polémica reciente y del escenario de un país pre-recesión y con importantes reformas en la puerta del horno. Además, con Paulina Valenzuela de Datavoz, revisamos una serie de estudios recientes que permiten entender el malestar en la sociedad chilena y qué tan dispuestos estamos a dialogar para resolver nuestros conflictos. El malestar tuvo su expresión definitiva, podríamos decir, en el estallido social del 2019. Estamos a una semana de que se cumplan 3 años de ese hito y la continuidad del proceso constituyente no está asegurada. La semana pasada terminó con algunos partidos y el gobierno celebrando las bases institucionales acordadas y otros tirando el mantel, parándose de la mesa y defendiendo el statu quo. Esta semana corta se inicia con la opinión del diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, uno de los 8 negociadores en la mesa oficial, anunciando que si no hay un acuerdo razonable, no hay acuerdo nomás. Lo dijo por lo que considera una imposición del oficialismo de seguir adelante con una nueva convención de miembros electos, algo que se mira con un espanto cada vez más generalizado desde la derecha. Y anuncia Ramírez que en caso de no haber acuerdo, la rebaja del quórum a 4/7 ayudará a hacer las reformas necesarias, es decir, continuar parchando la actual Constitución del 80. Este jueves se realiza una nueva reunión destinada a continuar con el proceso. Habrá que ver qué sucede. Comienza Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. Estamos listos y dispuestos para iniciar esta mesa de conversación con Paula Walker, que está de vuelta en el estudio. Te echamos de menos, Paula. Qué bueno que volviste. Gracias, Carolina. Finalmente. Hola, Juan Diego. Yo también los extrañé. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy bien tú, Carolina. Me alegro mucho. Oye, estas deben ser las horas más coreanas que ha vivido el país en mucho tiempo. Y cuando hablamos de Corea del Sur, por supuesto. Mientras escuchamos a BTS, porque hoy día el presidente Boric se reunió, tenemos una reunión pactada con el presidente de Corea del Sur, que está de visita oficial en nuestro país, y porque el fin de semana nos sorprendimos con esta noticia que parece insólita, ¿no? Que un grupo chileno de baile llamado Soldier, cuyos integrantes, algunos de sus integrantes son de la comuna de La Pintana, por eso la alcaldesa Pizarro les hizo un homenaje, ganó el campeonato mundial de K-pop. ¿Qué te parece? Que se realizó, obviamente, en Corea del Sur. Bueno, y se quedaron con el primer lugar, así nomás. Bueno, y uno podría decir que no es novedad que la cultura coreana se haya arraigado tanto entre los grupos más jóvenes de nuestro país, porque esto lo venimos viendo por lo menos hace 10 años. O sea, en el Frontis del GAM, en los distintos parques, coreografía, la admiración por BTS y otros muchos grupos que han venido y que son furor. La pregunta es ¿por qué? ¿Ustedes tienen alguna idea de por qué en Chile? Sí. La cara de Juan Diego. La cara de Juan Diego seguro es decir, pasaba ya la pelota. Ya que volviste, Paula, te caes. Qué bueno que viniste, Paula, qué bueno que llegaste, No, estamos una esperando. primera aproximación la tiene Tamara Quintana, nuestra editora, que es Chile, país de tribus. O sea, surge una moda o una corriente y Chile suele ser como muy vanguardista en adoptarla. O sea, de hecho, estos grupos coreanos han podido saltar desde Chile por la popularidad a otros mercados, precisamente dado el fanatismo que se ha producido acá. Sí, mira, yo no tengo respuesta, pero tengo como chispazos de cosas que he estado viendo. La primera, decir que BTS es embajador como grupo musical, es un grupo musical de pop coreano. Que se separaron, ¿o no? Todo esto habían anunciado como su disolución, ¿no? Partieron a los 17 y el receso fue a los 21. Sí, claro. solo receso, pero son embajadores de UNICEF. Mira, eso no sabía. Y eso les da una como estatus importante. Shakira también es embajadora de UNICEF, que es una entidad. Pero eso es importante porque UNICEF tiene súper buen ojo para elegir gente que puede ir como esparciendo, ¿no? Esto de la promoción y protección de los derechos de los niños. Esa es una primera cosa. Y
cuando tú, hay un grupo en UNICEF Nueva York, que examina a todos los personajes que van a ser... Que postulan, deben de claro, postular. embajadores, y igual tienes que ser embajador y por lo tanto tenés que tener un comportamiento más o menos razonable. Lo segundo, yo creo que hay una estética en el K-pop que identifica mucho estas como, ¿cómo decirlo? Como no definiciones. Claro. Las no definiciones, no estoy hablando musicalmente, estoy hablando de su estética. De su identidad de género. Claro, es como lo suficientemente ambigua, libre. Claro. Ambigua, yo digo libre, claro. ¿no? Libre de si queréis ponerte pantalones floreados o con flores, pero resulta que las flores son para las niñas, pero en realidad aquí Niño, todo niña. es para todo. Yo creo que eso le hace mucho sentido a la generación como más joven. Y luego, bueno, ahí Juan Diego nos puede contar más cosas, pero yo estuve en Corea del Sur hace muchos años atrás, acompañando a la presidenta Bachelet, y ellos tienen ciertas definiciones desde el punto de vista como de su industria cultural, que es bien impresionante. O sea, ellos han hecho definiciones con la música, con los contenidos, con las series, con el cine. Sí, pues ganaron un Oscar con Parásitos hace algunos años. Entonces, Parásitos, claro, perdón. Sí, pues, Las series más vistas de Netflix hoy en día en todo el mundo, y en Chile particularmente, son coreanas. Sí, déjenme promover El juego del calamar. una serie. ¿Ya? ¿La de la detective? No, ¿La de la abogada? no. Otra más. ¿El juego del calamar? No, ¿Ya? no, porque es un poquito violenta para mi gusto, Sí, yo pero tampoco es bien puedo. intensa. Se llama Mudanza al Cielo. Mudanza al cielo. Es una serie muy, muy extraordinaria. Coreana. Por cierto, porque si no, aquí sí que me tendrían que echar, porque imagínate que recomiendo Claro. hablando de Corea del Sur. Claro. Coreana. Mudanza al Cielo. Una singapurense. No, es maravillosa. Es una serie que ¿En la serio? gente- ¿Y de sí. qué se trata? ¿En Netflix? Es Netflix y se Puro trata amor, de puro amor. No, es de un papá, o sea, sí. Ah. Es de un papá con un hijo que se dedican a preparar cadáveres Oh. cuando acaban de morir. buenísimo. Entonces van a sus habitaciones, a sus casas, y se llevaron el cadáver. Ellos no ven el cadáver, pero lo que hace es que la mudanza es de todo lo que dejó esa persona. Ya. Qué notable. No, es ¿Y qué extraordinaria hacen la con las serie. cosas? Se entierran con Se él. las entregan a las familias, pero cuando empiezan a revisar, empiezan a encontrar secretos. Ah, buenísimo. Todos Súper en buena vida, trama. o sea, en vida y en muerte tenemos secretos. Entonces, Súper buena trama. No, extraordinaria. Yo te puse palabras en tu extraordinaria. boca, pero no, se lo entregan a la familia, no es que los entierren con esas No, cosas. no, se los entregan a la familia, pero cuando encuentran secretos, también empiezan a resolver, después de la muerte, deudas del... No, es Hay un extraordinario. elemento que quizás explique esta como sintonía fina entre la cultura chilena, ciertos grupos juveniles, y la coreana, que es, por supuesto, el desarrollo económico que ha tenido Corea del Sur, que ha tenido un desarrollo admirado en todo el mundo, qué sé yo. Pero eso ha impuesto también un estilo de vida muy exigente, y eso lo han resentido las generaciones más jóvenes, que frente como a este rigor y esta máquina, ¿no? Esta máquina que hay que desarrollarse y convertirse en un país de alto ingreso, y que obviamente repercute en la ciudadanía, empiezan a desarrollar estas letras en la música sobre el amor, sobre el quiebre, sobre una fragilidad frente a esta cuestión, con una estética también muy emo, que sintoniza súper bien también Muy con la infantil. propia emocionalidad chilena, tal cual, muy infantil. Por ahí ¿Y se podría haber una acuerdan? explicación más Bueno, sociológica. los índices- ¿Se acuerdan que el presidente Sí. Piñera Sí. dijo que había un problema con el K-pop en su Porque, niñez? porque acuérdate verdad, que para qué el estupidez, estallido, sí. No, que el K-pop era, Era el uno de los culpable, elementos era que una de había las- de sí, las- del 18 de que fue octubre. uno de los informes de inteligencia que llegó, donde entre otras de la cosas Agencia Nacional de Inteligencia. se había copiado un montón de información de redes sociales donde estaban bajo estricta vigilancia y sospecha. Bueno, y eso gente los del hizo- K-pop, Mon Laferte y entre otras cosas que son Eso los hizo explotar. además. ridículos, ridículos. Sí, no. ¿Algún comentario o review? ¿Algún comentario? Ya. No, No, pero sí que como, para decir algo, sí, no, no, señor. que es verdad lo que dices tú, no, el tema de los índices de suicidio jóvenes en Ah, Corea sí, ¿ah? es muy alto. A mí me tocó estar también en Corea y bueno, un caso especial, pero me acuerdo que los padres, cuando me juntaba, que trabajaban hasta muy tarde, me decían, no, sí, yo tengo que llegar a casa, lo que pasa es que mi hijo llega después. ¿Por qué? No, porque después del colegio se iban a otros colegios. A seguir estudiando. Y de hecho los índices de todas las pruebas estas de CIMSE, de todo ese tipo de Estandarizadas evaluación de internacionales. matemáticas, Corea siempre gana. Pero es verdad lo que dices tú, son gente con un nivel de Costo muy alto, de ¿no? dedicación y siempre se ha dicho, yo no sé si todavía se mantiene, que el índice de suicidios en Corea, de suicidio de niños y jóvenes, es el país que más alto los tiene.
Oye, veamos en que el momento en el que el grupo chileno de K-pop, de danza en realidad, Soldier, gana este mundial allá en Corea del Sur. 축하합니다. 칠레의 솔저입니다. 축하드립니다. 네, 수상팀은 앞으로 나와주세요. The winning team is Soldier from Chile. GGG, 랄랄라, Viva Chile. 3라운드 대결 우승팀 솔저팀 역시 트로피와 상금이 수여가 됩니다. 네, 우리 솔저팀을 위해 박수 한번 부탁드립니다. 감사합니다. 우리 우선 잠시 옆자리로 이동하셔서. ¿Qué te parece? Oye, ayer hubo una feria coreana en Patronato y también muchísima gente muy interesada. O sea, todo lo que convoque a la cultura coreana es súper, súper masivo en nuestro país. A ver si cambiamos de tema. Abramos el segundo piso porque hay una cierta controversia con los sistemas de evaluación de impacto ambiental de distintos proyectos de inversión que son importantes en nuestro país y sobre los cuales ha habido, como digo, controversia. Abrimos el segundo piso. Oye, la semana pasada un consorcio formado por, en realidad, dos consorcios, Enel y HIF, Chile, decidieron retirar del sistema de evaluación ambiental su estudio de impacto ambiental que habían ingresado en agosto a esta instancia pública para que le dieran luz verde a la construcción del proyecto eólico Faro del Sur, un proyecto de $500 millones que iba a tener 65 turbinas, impulsado, como digo, por el joint venture entre HIF Chile y Enel Green Power. Y allí lo que uno entendió, lo que uno leyó fue, aparte de la declaración, digamos, de este consorcio, de que sencillamente se habían hartado con las exigencias que hace el sistema ambiental, digamos, que le parecían al consorcio exigencias excepcionales y no habituales en este tipo de procesos. Hubo una reacción sobre todo en Magallanes, que veía esto como una buena fuente de desarrollo económico y de absorción de mano de obra, y entre esas reacciones estuvo la del papá del presidente Gabriel Boric, Luis Boric, que es ingeniero, que fue gerente de ENAP, y que a través de un hilo de Twitter, que no sé si lo podemos mirar por ahí, digamos, critica la decisión de la Seremi de Medio Ambiente y califica como extrañas las exigencias. Por ejemplo, el uso de las mejores tecnologías de combustión, tanto para los vehículos pesados como livianos. Hay normas en Chile y eso es lo que debe cumplirse. No se justifica ir más allá de dicha normativa, que opina como un profesional de la zona, ¿cierto? Pero la noticia que trasciende es el papá de Boric está en contra de una decisión del gobierno de Boric, ¿cierto? Porque la Seremi de Medio Ambiente depende del Ministerio de Medio Ambiente, y hoy día se suman dos nuevos capítulos. Uno de ellos, la entrevista que da en el Mercurio Valentina Durán, que es la directora del Servicio de Evaluación Ambiental del CEA, que es muy influyente, muy importante y que tiene en sus manos la resolución de muchos proyectos de inversión que han quedado paralizados precisamente por observaciones que tienen que ver con los efectos ambientales que podrían tener estos proyectos, y que tiene muy preocupado el mundo privado y de las inversiones, porque dice, oye, no pueden estar 4 años a la espera de que se pueda realizar una inversión con todos los costos que eso tiene, sobre todo en un contexto económico como el actual. Allí está un extracto de la entrevista a Valentina Durán. El titular, que en este caso es la empresa, el consorcio a cargo de Friosur, no tuvo la oportunidad de conocer las exigencias que el CEA le pudo haber formulado porque no esperó a esa resolución de término anticipado. Es frecuente que los servicios hagan reproches u observaciones y el CEA hace un trabajo de síntesis en el fondo. Dice, las empresas también tienen que hacer autocrítica y mejoramiento. El titular de esta entrevista iba en ese sentido. Y también, por otra parte, en la sección de cartas del Mercurio, el papá del presidente Boric hizo su desahogo, dijo, tengo derecho a opinar como vecino, como ciudadano, por supuesto que apoyo el gobierno de mi hijo, pero no me voy a, digamos, abstener de hacer opiniones, y firma como vecino de Magallanes y padre de 3 maravillosos hijos, muy en el estilo del presidente Boric. ¿Cómo ven esto que tiene, por una parte, una arista política, si se quiere, por la figura de un familiar del presidente? Siempre eso va a ser noticia, Paula, ¿o no? Y por otro lado, la cuestión netamente económica de las inversiones y ciertas trabas que puedan existir. Detalle, sea el sistema de evaluación ambiental que dirige Valentina Durán, es una institución que agrupa de otras instituciones todos los comentarios respecto a la presentación de un proyecto, ¿no?
estamos hablando desde monumentos CONAF. nacionales, CONAF, Claro. es impresionante, son creo que hasta 20 instituciones que entregan sus antecedentes y después lo que hace el SEA es evaluar esto y de acuerdo a eso tomar una decisión. Ahí, al parecer, por la entrevista que dio Valentina Durán, el punto era que la línea de base en el trabajo de animales, o bueno, no sé si cuál es el término, Fauna. fauna. Perdona. Gracias, Carla. Te hiciste falta, Paula. Y el tema arqueológico, parece que eran como que estaban bajo. Y ella lo que dice casi en términos bastante duros, dice que les dio una pataleta a Enel Green Power y su socio chileno porque como que no habían, ellos podían haber mejorado un poco las líneas de base para tener la aceptación del proyecto. Aquí lo que se deriva principalmente, y en esto, fíjate, yo creo que hay un llamado a atención a mí me impresionó mucho el primer día que asumió Carolina Toá el ministerio. ¿Se acuerdan? Hubo un lunes, ella participó en el Congreso y ella habló mucho de este tema, de cómo, de que hay que acelerar, hay que apurar. La ministra Toá. Sí, pues, la ministra y Carolina se mencionó Toá. también en el mensaje del presupuesto, ¿te acuerdas? Claro, y Se usa la palabra agilizar. Claro, es un tema que está muy pendiente y a mí me tocó conocer, por ejemplo, un caso también del SEA que fue rechazado en el caso de Anglo American, que fue el caso de Los Bronces, que es una mina muy importante que comparte con Codelco, también fue rechazado, y el Soldado, que está en la quinta región, también fue rechazado, todo esto previo en estos 6 meses de gobierno. Entonces yo creo que en el ambiente hay una sensación de que además de tener dificultades económicas, no estamos favoreciendo las inversiones. Sí. Ella lo que hace, Valentina Durán, es decir, mira, yo voy a hacer mi trabajo y voy a acelerar esto y estoy tomando las O sea, que medidas. hacer cumplir la ley, digamos. Claro, pero- cumplir la ley, pero indudablemente hay una presión sobre el SEA y sobre los sectores fiscalizadores o las instituciones fiscalizadoras del gobierno para agilizar estas inversiones. Fíjate que yo creo que las exigencias que se ponen los gobiernos en general son siempre como una camisa de fuerza. Pensemos que el gobierno del presidente Boric se autoproclamó un gobierno ecologista, aparte de un gobierno feminista, reformador, que son las cosas que hemos conversado otras veces. Si tú te declaras un gobierno ecologista y además el mundo te está mirando como un lugar donde hay energías renovables, la energía del agua, la energía del viento, la energía de las mareas y en este caso el hidrógeno verde, yo creo que hay un punto que probablemente nuestra legislación actual, y tal vez lo podemos conversar después con nuestra invitada, con la Andrea Repeto, cuando tú sales a vender y vienes desde un gobierno ecologista, hay una trazabilidad de lo que vendes. Hoy día el cobre, hay cobre verde y cobre contaminante. Claro. Entonces, si tú además estás en el combustible ¿no? Así en es. los nuevos combustibles, tu responsabilidad como gobierno es decir, los estándares internacionales para que mi hidrógeno sea competitivo a nivel internacional no es la normativa chilena, probablemente. Yo estoy en esto simplemente elucubrando como un poco más arriba. Entonces, yo creo que efectivamente si tú vas a generar energía verde, energía indispensable para la movilidad que viene, que es la electromovilidad, tienes que hacerlo con estándares que te permitan competir internacionalmente también. Claro, me parece que ese es el centro de la cuestión, porque si tú tienes una industria muy pujante en energías renovables no convencionales, que te pone en el mapa y te hace Así ultra es. competitivo, y en el caso de Magallanes creo que el 12% de las ERNC iban a provenir desde ahí, también necesitas un sistema que habilite estas Así es. inversiones y estas plantas, que digamos tenga más agilidad. Cosa muy distinta a lo que pasó en gobiernos anteriores, donde por la vía del fast track, cual. eliminar los lomos de toro, ¿te acuerdas que implicaba unas peleas enormes entre el ministro de Economía y la directora de la CONAMA, por ejemplo, porque esto de los fast track y de eliminar los lomos de toro en la práctica significaba no miremos cuán contaminante puede ser este proyecto, porque lo que importa es la inversión y atraer capitales y el desarrollo y el crecimiento a cualquier costo. Eso evidentemente ahora es muy distinto, pero también parece sensato tener un sistema de evaluación de estos proyectos que son especialmente valiosos porque se trata del desarrollo de energías renovables no convencionales que tenga, digamos, una orgánica o un sistema de funcionamiento, porque todos reconocemos que el sistema de evaluación ambiental en Chile tiene muchas trabas. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de dar con uno que sea más eficiente y que resguarde, obviamente, la naturaleza y el medio ambiente. Entonces,
pareciera que aquí hay una alerta en orden a avanzar en ese asunto. O sea, a mí me parece fundamental que las partes se sienten, conversen, que Valentina Durán usó una palabra que me parece muy razonable, que no se dramaticen estos espacios porque no son definitivos, son parte también de una conversación. Yo creo que ahí hay un juego también del parte de la empresa, que es un proyecto verde. Entonces, en ese sentido, también tiene el sartén por el mango en claro, términos se sienten con cierta autoridad para presionar. Como, mira, esto que es verde, que es un proyecto que pretende hacer hidrógeno verde, que sería la solución, ya me estás poniendo problema. Entonces, también ahí son gallitos muy chicos, que no son gallitos que hacen las empresas, como, miren, no me molesten porque estoy colaborando con Chile. Entonces, lo que hace Valentina Durán hoy día es decirle, bueno, no dramaticen tanto y pongan las líneas de base correctas en diferentes temas y tal vez el proyecto sea aprobado. Ahora, lo que es cierto, y solo para terminar, es que efectivamente el gobierno requiere, y en eso el ministro Marcel también anda en sus periplos internacionales, activar la inversión extranjera es súper relevante. Y eso es algo que los más alaracos están poniendo el grito en el cielo porque efectivamente sacrificas el medio ambiente, dejas ingresar más proyectos, aflojas la manga ancha. Los estándares, y cosas eso, que pasaban en el pasado. Y eso ha digamos. pasado siempre. El problema es si es lo que tú Que ya no piensas más. que es tu clave de desarrollo para lo que viene. Y esa es la dificultad que tiene el gobierno y que tiene que resolver. A propósito de inversiones del momento económico, vamos a conversar con Andrea Repeto, que viene al estudio en el próximo bloque. Antes, WOM. De regreso en Días Contados, saludamos a nuestra invitada de hoy, la economista Andrea Repeto. ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto tenerte por acá. Hola, Carola, el gusto es mío. Oye, primera mujer chilena en doctorarse en el MIT. En economía, por lo menos, quizá hay mujeres en otras áreas. Pero tampoco es como que hay una larga lista. No, ¿cierto? que yo sepa, somos todos nomás. Solamente dos. Sí. En el árido tema de la economía en el cual has destacado, no por nada, sonó mucho tu nombre como para incorporarte al gabinete del presidente Gabriel Boric. Tú has preferido mantenerte en el mundo de la academia y leemos tus columnas. ¿Tienes alguna familiaridad con el trabajo de los ganadores del Premio Nobel de Economía, entre ellos Ben Bernanke, antiguo expresidente de la Fed americana? La verdad es que no es mi barrio, yo no trabajo en esas áreas, pero tuvimos que leer todas esas cosas en el doctorado. Yo me especialicé en macro, entre otras cosas, y Diamond Dybvig era un paper, era un artículo así como muy importante. Otro de los ganadores. Los otros dos eran como un paquete, además de Bernanke, que trabajaron en temas muy importantes que eran como ignorados por la literatura, así como los bancos están ahí. Los bancos prestan, los bancos te permiten manejar tus ahorros y como que no hacen más que intermediar. Y la verdad es que hacen mucho más que eso y si ellos fallan son problemas muy graves para la economía. Claro, y el trabajo de ellos es el rol de las instituciones financieras en momentos de crisis económica. Estamos en una crisis económica, Andrea, y uno se pregunta, qué impresionante, todo el mundo lo pasa mal, menos los bancos. Sí, bueno, cuando hay inflación, en general los bancos tienen esta posibilidad de apretar o entregar más crédito y se ponen mucho más quisquillosos cuando el riesgo de la economía aumenta, entonces hay mucho menos extensión del crédito. En Chile el Banco Estado hace una pega súper importante en esos términos porque hace lo que los otros bancos no tienen muchas ganas de hacer. Y claro, generan ganancias a través de la inflación, que es la cosa especial que estamos viviendo en este ajuste económico. En el 2008 no pasó, la última crisis que pasamos no pasó esto de la gran inflación que estamos teniendo hoy día y que se notan las ganancias de los bancos. ¿Y tenemos un sistema financiero sano, podríamos decir? ¿O hay...? Sí, tenemos un debes? sistema financiero bastante desarrollado, ha tenido dificultades en el último tiempo. Los retiros de los fondos de pensiones fueron un problema importante para nuestro sistema de ahorro, para el ahorro que necesitamos para poder dar crédito, financiar inversiones, financiar los créditos hipotecarios de las familias, para que las pymes puedan crecer. Eso se dañó, no sé cuál es la palabra que quiero usar, de manera importante en los retiros del año 2020-2021. Hay algo que tenemos que recuperar ahí. Hay gente que todavía no tiene acceso a la banca, por ejemplo, o que su único acceso es a través de una deuda que termina liquidándole un poco la vida, digamos. Sí, eso es muy cierto. Se ha ido bancarizando las personas en Chile y también las empresas más pequeñas. El Banco Estado, como decía recién, también ha hecho algo muy importante acá, la cuenta RUT. Es algo que de verdad es único, es fundamental y que permite insertar a las personas en el sistema bancario. De ahí pasar a los créditos y a los préstamos, tienes toda la razón. Hay
es caro dar préstamos, es caro analizar a cada una de las personas cuáles son sus capacidades de pago, entonces muchas veces terminan pidiendo prestado en el mundo informal, que muchas veces termina siendo mucho más caro también para ellos. Claro, yo no podría pensar que la primera responsabilidad es individual, ¿cierto? No me puedo endeudar por una plata que no voy a poder después pagar, pero hay un sistema que viene funcionando hace muchísimo tiempo y que, bueno, hemos hablado largamente, quizás a partir del estallido con mucha más intensidad, de este estilo de vida en que la gente vive endeudada y tiene que pagar servicios básicos, incluso alimentos, con deuda. ¿Tú crees que se ha avanzado, se ha llegado al, qué sé yo, mirado en retrospectiva, a consensos que puedan, digamos, dirigir a un camino mejor para precisamente estas personas que están en esta condición? Sí, yo creo que hay que mirar, no sé si estamos de acuerdo, pero hay que mirar el problema más grande. Esto es una señal de vulnerabilidad. Son familias que no llegan a fin de mes o que tienen, a veces sí y a veces no, entonces para poder financiar los gastos más básicos, piensa que en las escuelas se pagaban, en los colegios particulares subvencionados hasta hace poco tiempo, que para poder llevar a tus hijos al colegio tenías que financiar desde tu bolsillo también los gastos de bolsillo en medicamentos, en copagos en salud. En Chile son altos comparado con América Latina, ni siquiera tenemos que ir a compararnos a la OCDE. Entonces, cada vez que te pasa algo que te mueva un poquitito el piso, las personas caen en esta problemática, requieren este tipo de créditos y al final, más que insertarlos en la banca, yo creo que el primer paso que tenemos que hacer es una política social que permite integrarles y dar pisos mínimos de vida en que tú aseguras que por lo menos debajo de cierto nivel no vas a caer, que vas a tener acceso a salud, que vas a poder educar a tus hijos, que si pierdes tu empleo vas a tener algún apoyo. Eso no lo hemos construido lo suficiente y este endeudamiento que dices tú un poquito informal es un síntoma de un problema que es más de fondo. En el anuncio del presupuesto del próximo año, el presidente lo que dice es que una plata muy significativa e importante va a ir al financiamiento de la pensión garantizada universal. Una iniciativa del gobierno anterior que da respuesta cada vez a más cantidad de personas por el drama de las pensiones. Tú participaste en la llamada Comisión Marcel, que fue este Consejo para la Reforma Previsional del Gobierno 1 de Michelle Bachelet. Estamos hablando del año 2006, 2000, sí, por ahí. Y seguimos sin una solución de fondo para el tema de las pensiones. ¿Cómo ves eso? Sí, este es un problema muy importante. Lo que teníamos a la vista entonces, habían recién empezado a contar los datos y evaluar el sistema, teníamos cuentas individuales y teníamos un seguro que daba el Estado, las PASI, la pensión mínima garantizada, que o eran muy pequeñas o tenían requisitos muy altos que la gran mayoría de la gente no los iba a cumplir, los que necesitaba. Entonces dependía de tu cuenta individual y sabemos hasta el día de hoy que eso es completamente insuficiente. Se creó el Pilar Solidario y eso generó una diferencia muy grande. Parte de la reducción de la tasa de pobreza que vimos en ese periodo se asocia justamente a, sobre todo, a las pensiones básicas solidarias para mujeres que no habían podido cotizar, que no habían participado del sistema de pensiones por los motivos que sea. 3 de 4 beneficiarios del Pilar Solidario son mujeres. Son mujeres, claro. Y de ahí sale la pensión garantizada universal también, Así es como es. en ese paraguas. Entonces, las tasas de reemplazo, esa comparación que se hace de cuánto es tu pensión comparado con los salarios que tenías previamente, ya entonces era más del 100% para estos grupos. Estaban mejor al llegar a los 65 que previamente en el mercado laboral. Pero eso era insuficiente para otros grupos. Las mujeres de los grupos medios, mujer que gana 800.000 pesos, 1 millón de pesos, esas mujeres tenían pensiones que no alcanzaban con el Pilar Solidario el 25% de salario, 200 lucas, 250, muy rezagado. Y la PGU viene a ayudar en eso, pero la PGU no va a ser suficiente en el tiempo porque el gasto fiscal que va a significar con el cambio demográfico en el futuro es algo que no vamos a poder financiar. Y por eso requerimos esta reforma de pensiones que estamos discutiendo ahora y que ha habido 3, 4, 5 proyectos, ya no me acuerdo, entre medio, del pilar contributivo. Cómo elevamos las cotizaciones, en vez de sacar plata de los fondos públicos, elevamos cotizaciones y las entregamos y las generamos beneficios desde ahí, de distintas formas para poder apoyar a quienes están más rezagados, etc. Entonces, eso nos falta. Todavía nos queda una pata por agregar en nuestro Es difícil convencer a la gente que lleva 40 años en un sistema de capitalización individual que parte de su plata vaya a financiar
el bien común, ¿cierto? ¿Cómo? Hay una resistencia evidente que sale reflejada en todas las encuestas y en iniciativas como Con Mi Plata No, etcétera. ¿Cómo se puede revertir eso? ¿Cómo se pueden explicar los beneficios de un sistema que tenga algún componente de solidaridad social? Claro. Los sistemas de pensiones no están hechos para dejar herencia. Están pensados para cubrir todos los riesgos de la vejez. La longevidad es el más importante. Pero también otros riesgos, que te discapacites antes de llegar a la edad de jubilación, de que tengas sobrevivientes, niños jóvenes que no pueden mantenerse por sí solos. Hay varios otros problemas, la invalidez, que también se intentan cuidar a través del sistema de pensiones. Entonces la idea no es ahorrar para dejar herencias, sino que ahorrar por si tienes alguno de estos problemas. Imagínate, pensabas que vivir hasta los 70 años, hasta los 80 años y vivir hasta los 100, ¿cómo vas a financiar esa diferencia? No vas a guardar esa diferencia para dejar herencias, todo lo contrario, la necesitas tú. Entonces, lo que tenemos que buscar alguna manera de convencer es que cuando generamos estos fondos colectivos, uno puede redistribuir hacia esas personas que tienen esos riesgos. Podemos redistribuir de las personas que cotizaron más a las que cotizaron menos. Podemos redistribuir de los hombres hacia las mujeres. Podemos redistribuir de las personas hacia las personas que tienen una longevidad más larga de la esperada. Y de esa manera nos cubrimos todos. Esto es un contrato social. Todos colaboramos y si llego a necesitarlo, voy a tener derecho a eso. Eso yo no lo puedo hacer si lo hago solo, si tengo una cuenta individual. Y esa es parte de la problemática, porque quedo muy instalado de que la plata es mía y que si es mía yo se la tengo que dejar a mis hijos, pero eso tiene un costo en las pensiones muy alto, más allá de que la gran mayoría de la gente al final no deja herencia porque los fondos son tan pequeños que no alcanza apenas para cubrir la propia pensión. Vamos a seguir conversando, Andrea, en el mesón junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Tenemos que hablar de cuál es el lugar de Chile en el ranking de desigualdad, a propósito de una columna que escribiste que venía de una polémica pasada, pero también tenemos que hablar de la gestión del ministro Marcel, la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional, que dice que su pronóstico es doloroso respecto de la economía mundial el año 2023. Utiliza ese término, painful, doloroso. Para eso tenemos que estar preparados. Pero antes vamos a ver los ejes que establece el presidente Boric para el presupuesto del año 2023. Este presupuesto está construido en función de 3 grandes pilares. Primero, ocuparse de las dificultades económicas que les afectan, promoviendo el crecimiento, la inversión pública y privada y la generación de empleo. Segundo, destinaremos todos los recursos públicos que sean necesarios para resguardar la seguridad de las personas. Pues así como tenemos la firme convicción de que los chilenos y chilenas tienen derecho a una pensión digna, a una salud de calidad, a una educación de calidad, también sabemos que la seguridad pública es un derecho. El derecho a vivir en paz y sin miedo. En tercer lugar, ponemos un gran énfasis en la seguridad social, porque queremos construir un país justo para todas y todas. Los énfasis del presidente Boric en el desarrollo del presupuesto del 2023. Andrea, ya en la mesa junto a la Paula y Juan Diego, ¿qué se puede comentar sobre la obligación de construir un presupuesto con un escenario económico tan adverso? O sea, es muy importante los énfasis que tú pones, ¿o no? Sí, están los dos niveles. Está el monto que tú puedes financiar y los énfasis que le ponen. Por el lado de los montos, bueno, Mario Marcel ha sido como el adalid de la responsabilidad fiscal en Chile de los últimos, 20, 30 años. ¿Tú eres muy cercana a él? Lo conocí en Ciplan cuando éramos todos muy chicos. Todos hijos de Ciplan. Perfecto. Una pincha yo ante investigación y él estaba haciendo su tesis doctoral, pero no hablaba mucho tampoco en ese tiempo. Así que nunca ha hablado. Nunca ¿No hablaba mucho él? Él no hablaba mucho, sí. Hablamos harto y quizás no lo dejamos hablar, quién sabe. Claro, ya. Sí, no, pero en términos del monto, habla muy bien que por fin hagamos esta consolidación fiscal, que la necesitábamos de antes, pero ya el 2021 con los excesos del IFE, etcétera, y la inflación de la que estábamos conversando hace un rato atrás, se necesita alinearse mejor con los ingresos estructurales que tiene el país, y eso hace este presupuesto. O sea, uno puede decir que la izquierda también puede ser responsable fiscalmente.
Y luego están los énfasis, y yo creo que esto tiene una doble cara, eso sí. Uno puede estar muy de acuerdo con que tenemos que ayudar a la economía a crecer y la inversión pública tiene un trabajo en eso. Son difíciles echar a andar los proyectos, para los equipos nuevos con mayor razón, igual está la Contraloría medio entre medio. No es llegar y hacer. Y después están los énfasis en las distintas vulnerabilidades, la vulnerabilidad de la seguridad ciudadana y en la PGU y la cosa socioeconómica, el ingreso mínimo garantizado. Y esos crecen mucho. Pero si uno mira un poquitito con más detalle, yo he mirado con más cuidado el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que son los ámbitos donde yo trabajo y además presido una fundación que recibe financiamiento desde esa partida. Y ha sido... La Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, así es. El presupuesto crece 12% para el MDS, mucho más que lo que crece el presupuesto general, 30 y tanto % del ingreso mínimo garantizado, que uno puede discutirlo, yo creo que no tiene un buen diseño, yo no habría apostado toda mi plata ahí, pero reduce otras líneas que son de trabajo con la vulnerabilidad, y eso también preocupa. El ingreso de familiar se recorta, el FOSI se recorta, el Fondo de las Iniciativas para la Superación de la Pobreza también se reduce en casi 25%. Hemos estado hablando mucho de los énfasis de lo adicional, pero para que haya esa adición con un presupuesto que es restringido, con la necesidad de consolidarse, significa que hemos reducido recursos en otros lados, y yo creo que esa va a ser una discusión que se va a dar en el Congreso sin ninguna duda. Sí. Buenas noches, Andrea. Muchas gracias por estar acá. Yo te quería preguntar justamente por el diseño de los presupuestos desde el punto de vista como más político, ¿no? Cuando uno tiene una cantidad de plata que tiene que, no sé, pues que distribuir en el mes desde la casa, uno agarra la plata y dice, bueno, aquí, acá, acá, porque lo piensa con respecto a la familia. Este presupuesto es un presupuesto que está pensado después o durante el fracaso de lo que fue la Convención Constituyente. Y por lo tanto es un presupuesto que tiene que dialogar también con un país que está por cumplir 3 años del estallido social, y entonces hay que hacer conversar las demandas de las personas, la desigualdad, que es un tema que tú manejas súper bien, con aquello que el gobierno puede rápidamente, en 4 años de gobierno, entregarle a las personas. ¿Tú lo ves así? ¿Tú piensas que hay que es un diseño que debiera incluir eso, o es muy pasado, pasado para la punta? No, súper buen punto. Habría que estar en los zapatos ahí de la DIPRES, que tiene que balancear en todas estas cosas, porque estamos conversando recién, necesitas el ajuste. Tenemos que parar la inflación, tenemos que parar el crecimiento de la deuda fiscal, porque si no vamos a tener otros problemas. Al mismo tiempo, tú quieres echar a andar tu programa de gobierno. Hiciste promesas en las elecciones, les dijiste a las personas que van a tener un sistema de salud distinto, que íbamos a condonar el CAE, hay muchas otras cosas que están dando vueltas ahí. Y al mismo tiempo tienes que permitir jugar con lo que requiere una ley y echar a andar lo que ya está. Poner más recursos al ingreso mínimo garantizado y a la PGU, yo creo que de alguna manera tienen algo de eso, que en términos legales son más fáciles de echar a andar. Poner al día los vehículos de carabineros, tienen poquito ese tono, son las cosas que puedo hacer sin tener que pasar por la discusión legislativa, que ha sido difícil en los últimos, voy a inventar números, 10 años. Hay que echar a andar proyectos de ley nuevos, con más estructurales, suelen recibir un no en el Congreso, entonces hay que estar jugando, me imagino, en todos esos ámbitos. Juan Diego. Sí, no, yo en ese tema, a mí me impresionado mucho las declaraciones de esta semana en quien se ha transformado como en el gran opositor a este gobierno, que es Gabriel Palma, quien conoces muy bien. José Gabriel Palma, Gabriel Palma es economista de la Universidad de Cambridge. De Cambridge, perdón. Sí. De la izquierda. Claro, referente importante para la generación joven de izquierda. Sí. Y ha sido, bueno, y él dijo para hacer lo mismo nadie mejor que Mario Marcel. Pero ese no era el programa era otro. Y en ese sentido yo te quería preguntar si realmente existen dos modelos, si tú ves dentro de como actor, tú estás a punto de ser ministra de Hacienda, pero es un bluff. Son rumores, fake news. Pero te lo ofrecieron, ¿o no? Sí. Nunca te lo ofrecieron. Pero te ofrecieron economía. Te ofrecieron lo que quisieras. No, Hacienda. No Hacienda, ella iba a ser ministro de Hacienda, pero no quiso. Dice que te está diciendo que no le ofrecieron nada. Te está diciendo. Tengo buena información de que sí. Pero tengo buena información que ella, créeme.
Lo que pasa es que Esta- ella es muy humilde. Ella es muy sencilla, es muy sencilla y siempre se baja sus logros. Es lo mismo, después de la salida conversamos. No, pero es esta idea de como que hay una generación, que es toda esta discusión que hay con el subsecretario de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es Ahumada, perdón. Si hay realmente un debate dentro del gobierno respecto a dos modelos, ¿es factible, es real? Llevamos mucho tiempo con debates al interior de las coaliciones. Esto no es novedad. Estaban los autoflagelantes y los autocomplacientes, si nos gustan los 30 años, si no nos gustan los 30 años. Esta es una versión aplicada a un tema en particular, al Tratado de Libre Comercio. Está esta tensión así como cuánto rol le damos al Estado, cuánto rol le damos al sector privado, cuánto facilitamos los permisos que estaban conversando ustedes recién, o cuánto protegemos el medio ambiente, dónde está esa tensión. Y yo creo que esto es algo que nos ha venido acompañando hace mucho tiempo y va apareciendo en nuevos temas, porque como creo yo, en parte porque no avanzamos, ¿cómo hacemos la descentralización? ¿Permitimos o no permitimos a las regiones cobrar impuestos, iniciativas, si pueden o endeudarse incluso? ¿Qué hacemos con los pueblos originarios? ¿Es suficiente el convenio 169? ¿No? Estamos permanentemente en esa tensión y como que no resolvemos ninguno. Yo creo que por eso un poquito también pareciera que nos estamos como empujándonos contra la pared muchas veces. ¿Y tu postura sobre el TPP? Yo estoy a favor. Hace el 2019 firmamos una carta con Ignacio Briones, Rodrigo Valdella, no me acuerdo quién es, que cada cierto tiempo aparece, así como, y aparece un momento incómodo, entonces me empieza a llamar a la gente. La Weber tuitea cada cuánto. La Weber tuitea esa carta a usted. Y como en el eterno retorno. Que te llama, que te dicen, ¿cómo sacaste esto hoy día? Pero yo le digo, sí, hace 3 años atrás. Pero sigo pensando igual, que creo que nosotros somos un país chico, no podemos autoabastecernos, pero dependemos eso nos obliga de las relaciones. ¿A aceptar todas las reglas del juego o podemos cuestionar algunas como lo han hecho otros países? Bueno, eso es una negociación. Las negociaciones de tratados comerciales son eso, una negociación. Yo te doy, tú me das, veamos dónde está este distinto punto. No nos ha ido mal con los tratados internacionales. No nos ha ido mal en las diferencias, en las controversias, cómo se resuelven las controversias. En general le va bien al Estado chileno. Esto es parte de nuestra vocación, de la necesidad que tenemos en términos económicos. No alcanzo a ver las dificultades y la imaginación que tienen los que están en contra de pensar que nosotros podemos estar solos o ponerle condiciones infinitas al resto, o se imaginan cosas así como que el Banco Central no va a poder subir la tasa de interés porque van a caer las rentabilidades de las inversiones. Yo creo que aquí hay muchas cosas que todavía tienen que ser aclaradas. Parte del trabajo del gobierno es explicarle a la ciudadanía por qué sí o por qué no. ¿Qué es lo que pretende ganar con estas cartas laterales o qué es lo que teme perder si es que no las tenemos? Esa discusión no ha sido pública, no ha sido abierta. ¿Sí o no? ¿Nos gusta o no nos gusta? Y creo que esa parte del trabajo hay que hacerlo. Andrea, con este modelo, con el modelo económico que tiene Chile hoy día, ¿es posible y a qué ritmo reducir las desigualdades? Tendremos que definir qué es el modelo económico, porque hablamos de neoliberalismo, extractivismo, qué sé yo, estamos llenos de vocabulario en que aquí detenemos. Acá hay un glosario que tenemos que escribir también, igual que lo que implica el TPP-11. A ver, yo creo que lo que a nosotros nos sucede en muchos ámbitos es que primero tenemos un Estado que es pequeño y que no ha crecido. En términos de recaudación fiscal actual es más o menos la misma que teníamos a principios de los años 90. La recaudación fiscal es la misma de los 90. Así es. Wow. ¿Sí? Hemos tenido subidas y poca. bajadas entre medio, porque cuando subió el precio del cobre se recaudó bastante más. El año pasado una recaudación extraordinaria, pero andamos en el 20, en el 21%, y no nos hemos movido mucho de ahí. Y no podemos hacer muchas más cosas con eso. Esta fantasía de que si crecemos vamos a recaudar más y podemos hacer más cosas, se olvida que cuando crecemos el Estado gasta más naturalmente, porque muchas de las cosas que entrega, los beneficios, están asociados a los salarios, si lo quieres decir, y crecen con la economía. Entonces no hay espacio nuevo para cosas nuevas. Y eso ha sido la primera, así como chaqueta de fuerza que tenemos que nos impide avanzar. Y luego tenemos
tenemos muy privatizada la protección social, lo que conversábamos hace un rato atrás con la Carola, la importancia de las cuentas individuales es demasiado grande en los distintos ámbitos, el gasto de bolsillo, como conversábamos recién, en la salud es demasiado grande. En el fondo tu salario lo ocupas en cosas que podrían ser... Que en otros países claro, te lo habría dado el gratuita, Estado. exacto. Quizás te habría hecho esperar, la cola más larga, todas esas cosas también Salud, son ciertas. educación. Sí. Y además el Estado entrega poco en términos de transferencia monetaria a la familia. Y esto es lo que hace la OCDE. Cuando nos gusta compararnos tanto con la OCDE y buena parte de la reducción en los índices de desigualdad son porque entregan muchas transferencias monetarias. Y nosotros, déjenme darle un orden de magnitud. Cuando entregamos el IFE universal, así julio, agosto, septiembre del 2021, se gastaban $3.000 millones al mes. Impresionante. En un año, en el año 2019, en un año, comillas, normal, no sé lo que es eso, pero nosotros hoy día gastamos en el año un tercio de eso. Impresionante. Un tercio de eso. En el año, sin contar las pensiones solidarias, sino que la transferencia a las familias de apoyo para que puedan llegar a fin de mes, eso no existe en Chile. Entonces la vulnerabilidad es muy grande, tienes que salir a tener un trabajo por cuenta propia, vendes cosas. Hacer el día, digamos. Exacto, mucha gente vive el día a día. Entonces, si no hayamos resuelto eso, ponen como el nombre que quieras ponerle al modelo, yo creo que vamos a seguir teniendo este problema grande de vulnerabilidad que no se resuelve y que afecta la vida diaria. Al final yo creo que parte de lo que nos pasa es que tenemos una élite política bien desconectada, distanciada de la ciudadanía, en un país que es segregado como el nuestro, desigual, como que uno no conoce esa experiencia de vida de los otros, de esas grandes mayorías. Entonces no notas las urgencias y termináis discutiendo y no sacando una reforma de pensiones, ni de salud, ni ninguna cosa, porque no te das cuenta del nivel de urgencia que pueden llegar a tener. Sí. Solo para terminar la pregunta, ¿garantizar derechos sociales, el Estado chileno ¿tiene espaldas financieras para hacer eso? Bueno, tú garantizas los derechos sociales que puedes garantizar. Entonces, educación pública para todos, acceso a la educación pública se lo puedo sacar. Que todos tengamos educación gratuita hasta cierto nivel, un piso en salud, todo el sistema de garantía, lo que quiso hacer Lago en su reforma de salud, que no pudo hacer, porque la Constitución o la interpretación de la Constitución del 80 no lo permitía, es justamente lo que tenemos que hacer. Eso se hace progresivo, en la medida que tiene un Estado más grande, otorga más cosas de mejor calidad, pero entregas por lo menos cosas básicas en que las personas saben que al menos eso, si llega a pasar algo, al menos con eso van a poder contar. Yo no entendería que es necesario recaudar más. En ese sentido, ¿cuál es tu diagnóstico de la reforma tributaria, del diseño y de la tramitación que está teniendo? Sí, a ver, necesitamos una reforma tributaria sí o sí. Como decía hace un rato atrás, esto de que con crecimiento vamos a tener esos ingresos, con crecimiento también vamos a tener más gastos. Entonces no te alcanza, necesita impuestos nuevos. Y también tenemos que detener este crecimiento de la deuda, para lo cual también se necesita una mayor recaudación fiscal. Y luego está toda nuestra discusión de cuán lejos o cerca estamos de la OCDE. Mi lectura es que podríamos tener 3, 4, 5, 6 puntos más de recaudación. Bueno, el país que tiene menos recaudación de la OCDE. Sí, bueno, entraron Colombia, México, Costa Rica, entonces no estamos en la cola de todos los gráficos. Pero nosotros, por ejemplo, no recaudamos para seguridad social. Lo que nosotros ponemos en la cuenta individual no son impuestos para efectos de la recaudación, porque el Estado no puede tomar esos recursos y hacer programas redistributivos. Eso es tuyo, eso es propio. Entonces, esas cosas no cuentan y tendríamos que empezar a hacerlas contar. Entonces, por un lado necesitamos la reforma tributaria y luego hay que pensar en cómo se hace este pacto tributario que originalmente anunció el ministro Marcel. Él hizo unos diálogos, se juntó con mucha gente, pero el proyecto que ingresó es el proyecto que es muy parecido al programa de gobierno, o sea que de alguna manera se saltó. Hubo una transición ahí un poquito extraña entre llamar un pacto y luego proponer lo que tú siempre quisiste. Si era pacto, tú negociabas y ingresabas un proyecto negociado. Consensuado. Con la conversación social. Con los grupos de interés. Pero el proyecto, claro, social. o los que participaron en el diálogo, por algún motivo los invitaste, tenían algo que decir. Pero el proyecto de ley se parece mucho al programa. Entonces, en alguna pasada se cayó. Negociación. Tú dices que faltó. Hubo un intento de una negociación, hubo por lo menos un anuncio de que iba a haber así como trabajo prelegislativo, si lo quieres poner en esos términos, y no lo hubo. O sea, yo creo
que el impuesto al patrimonio tiene razón de ser, pero es problemático y puede que se Pero tú termine te pusiste cayendo y en un pacto social. ¿Tú te pusiste al impuesto a la riqueza? Sí, no, a ver, yo creo que hay motivos teóricos por los cuales es bueno tener impuesto a la riqueza. O sea, en el fondo, cuando tú... Voy a poner esto en el extremo, espero que nadie de sus televidentes se enoje, pero esto como rico, como pato sentado arriba de un montón de monedas y no está produciendo nada para la economía. Es mejor cobrarle a él que cobrarle a una pyme que está inventando algo nuevo, que tiene una rentabilidad. Cuando le cobras la rentabilidad es distinto que cuando le cobras al pozo completo. Claro. Pero es difícil hacerlo, es un problema práctico. No, y la fuga de capitales. Claro, y es fácil sacar la plata, es muy fácil esconder algunas cosas. En vez de tener acciones en la bolsa, tienes cuadros en tu casa, impuestos internos, no voy a ir a mirar los cuadros que hay en tu casa. Entonces es difícil hacerlo. Y al mundo de la derecha y al mundo de los empresarios les asusta mucho. Entonces, si vas a hacer un pacto tributario, quizá era mejor retirar esto quizá de un inicio para A cambio de poder otra hacer- cosa. Claro. Sí, Una a cambio negociación. de lo que, por ejemplo, este impuesto al food, claro. que eso no estaba en el programa, pero sí apareció acá. Podrías haber hecho eso a cambio. O sea, por ejemplo. tú dices que hay, no sé si cuestionar es la palabra, pero hay una crítica de alguna manera Al a que diseño de el la proyecto es el mismo que tenía el programa de gobierno y que podría haberse negociado previo Sí, para mira, evitar... Perdona, es válido lo que hicieron. No Ya. es una crítica en ese sentido. No se entiende mucho lo que quiero Ya. yo decir. No se entiende mucho con qué ánimo entran. Porque no se ve alineado el discurso previo con lo que terminaron haciendo. ¿Y ahora qué hizo el ministro? Ingresó un montón de indicaciones. Cuando la discusión... Post colocación del Pero ese proyecto. es el efecto del plebiscito. Bueno, también puede ser, Sí. pero esto es... Sí, yo no tengo ninguna- yo no tengo Pero Claro, tiene no un sé si fueron largo antes. camino por recorrer. Sí. Acaba de salir de la comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, le falta toda la sala, le falta el Senado. El ministro está pensando a fines de marzo del 2023, ojalá tener un cargo No, y camina paralelo claro, con la exacto. conversación constitucional. ¿Y eso te alcanza a hacer el presupuesto? No, eso no entra en el presupuesto No, eso- de ahora porque solo No, no. entra los ingresos que En tú este- efectivamente tienes. Por eso, en Para el el de próximo, ahora no. Claro, Como tendría- dice la Carolina, Claro, la tendría que del entrar para el 23, próximo, pero claro, La del él 24, puede, 24. si tiene ingresos nuevos, y lo mismo que la PGU. La PGU no estaba en el presupuesto del último año del gobierno Del presidente de Piñera. pero la pudo hacer porque al mismo tiempo hubo una reforma en que se redujeron algunas exenciones y se raspó la olla para acá por allá, y se consiguieron algunos recursos para financiar eso al mismo tiempo. Entonces tienes una ley nueva, con un gasto nuevo, pero además con un financiamiento nuevo. Andrea, hablábamos de la proyección muy sombría que hacen todos los organismos internacionales, se suma el Fondo Monetario Internacional con esto de que va a ser, que es muy doloroso el panorama frente a una muy posible recesión que ya se está verificando en distintas partes, eso para el 2023. ¿Para qué tiene que estar preparada la ciudadanía? Bueno, se nos viene está problemático Chile. Hace un rato tenemos problemas estructurales, la Paula preguntaba por la desigualdad o por el modelo económico, que hemos tenido dificultades políticas para resolverlo. El estallido social es su mejor expresión probablemente. Pero además tuvimos esta fiesta que nos pegamos el año 2021 De IFES que y retiros. y los retiros, en que ahora 50.000 millones fue claro, el retiro. 20% del PIB los retiros, un IFE que mensualmente era 3 veces más lo que gastábamos siempre, como les conté recién, y eso se notó en inflación. Y vamos a tener que hacer algo al respecto porque una vez que la inflación se mete, la inercia es muy grande. Y después empezaron a aparecer todas otras cosas. El Estados Unidos también había hecho lo mismo que nosotros, tiene su propio problema de inflación. El Banco Central gringo se demoró, la Fed, en echar a andar sus políticas. La guerra en Ucrania, la crisis energética, la crisis alimentaria, ¿qué significa eso? La propia inflación, el riesgo de las tensiones sociales, que es lo que estás apuntando tú, creo, Carolina, con tu pregunta. Es algo de lo que tenemos que prepararnos todos. De alguna manera, el gobierno lo tiene bien claro cuando agregó fondos a la asignación familiar, la canasta familiar, para que las familias de menores recursos puedan compensar el aumento de los precios de la inflación. Eso genera más inflación, pero tenemos el Banco Central que puede jugar a balancear eso. Entonces, no puedes dejar solos a estos grupos, por mucho que necesites contener la inflación, y tienes que hacer el juego de buscar cómo llegar a ellos, cómo llegar a ese grupo bien específico, de la mano del Banco Central, que sigue haciendo el trabajo que está haciendo. Ya. Solo por la vía de aumento de tasa. El no le Banco queda mucho Central, más. sí, pues eso es Ese es su su gran herramienta. Claro. Sí. No, tú eres directora, presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza.
Y en ese sentido, es verdad, y me llamó mucho la atención una entrevista justamente que le hice a Noam Titelman, que me hablaba de que este gobierno, de que el Estado chileno era muy chico. A mí me impresionó. O sea, yo creí que tenía un tamaño más... Y que... No, y el tema de la eficiencia del Estado, que sí, también es un súper mega Y eso te iba a tema. decir, claro, ¿cómo...? Porque todo esto implica, o sea, el tema de las pensiones y la idea de que de este pilar distributivo, el tema de en la superación de la pobreza, tú dices que es importante las transferencias que hace después de impuestos el Estado a los sectores que necesitan más. ¿Cómo es el Estado chileno en justamente... Gastar la plata. En gastar la plata, claro, y en enfocarla en los sectores que más lo necesitan? Sí, súper buena pregunta. Parte de la legitimidad de todo este pacto fiscal implícito que estamos hablando pasa también porque usa bien los recursos. Sí. Y que sea transparente, qué sé yo. Los estudios internacionales ponen súper bien a Chile en esto. El Banco Mundial, de hecho, sacó el jueves pasado un informe pensando en así como cómo va a financiar América Latina estos problemas que se vienen, y hacía unas estimaciones de la ineficiencia del gasto fiscal en Chile. Se veía súper bien, o sea, en términos comparativos. El BID había hecho otro estudio anterior. Eso no significa que probablemente no haya nada que hacer ahí. Está toda esta discusión de los programas mal evaluados, que uno habría que mirarlo con doble ojo, porque quizás son necesarios y están mal evaluados porque no están bien diseñados o porque necesitan más recursos, no menos. Pero yo creo que también hay que mostrar algún esfuerzo por ese lado, ¿no? Por último, así como decía recién, como por la legitimidad. Pero es el Estado el que puede hacer eso. Tú, desde la Fundación para la Superación de la Pobreza, ves el Estado como el principal actor a atacar la desigualdad, atacar los problemas de distribución de ingresos. Sí, yo creo que es su rol y tiene herramientas. Lo que nosotros hacemos es algo en que de alguna manera complementamos el Estado. Nosotros trabajamos, voy a aprovechar de hacer un poquito de propaganda. Por supuesto. Tenemos nuestro programa principal, el programa de profesionales Servicio País, que son jóvenes recién graduados y graduadas de la universidad, que se van por un año a vivir y a trabajar con las comunidades en pobreza en los sectores típicamente rurales, pero son los más aislados, donde las tasas de pobreza son más altas, donde las tasas de rezago son más altas. El Estado no llega allá, porque no hemos podido descentralizar. Lo que hacemos nosotros implícitamente es descentralizar capacidades profesionales y llegar a esos municipios que tienen menos capacidades y apoyar al desarrollo local. Son proyectos propios de las comunidades. Nosotros no venimos de afuera a decirles esto es lo que tienen que hacer. Ellos ya están trabajando en artesanía de alguna cosa, o pescan y tienen algún problema con el muelle. Entonces lo que nosotros buscamos son ayudarlos a buscar los recursos para eso, hacer los proyectos. Un chiquillo arquitecto, una chiquilla les hace el dibujo, la ingeniera hidráulica los ayuda a instalar el agua potable rural. Esas son tareas que son naturalmente del Estado, pero les cuesta llegar. Y nosotros trabajamos en alianza con el Estado. De alguna manera eso como... Ahora. Hay que postular Sí, ahora. ahora salió la convocatoria del Servicio la País. convocatoria a jóvenes valientes. Es lo que Excelente, estamos un proyecto llamando, precioso. así que- Excelente experiencia. Andrea Repeto es economista y es presidenta de la Fundación Nacional de la Superación de la Pobreza. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Muy interesante, como siempre. Usted ha sido un agrado. Muchas Que gracias. estén muy bien. Oye, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso con Paulina Valenzuela de Data Voz hablamos de qué tan dispuestos estamos a dialogar en Chile para resolver nuestros problemas. Pausa y ya seguimos con más Días Contados. De regreso en esta última parte de Días Contados saludamos a Paulina Valenzuela de Data Voz, que nos trae una recopilación de estudios que nos dan pistas para resolver lo que tanto necesitamos resolver. ¿Qué quiere la ciudadanía? ¿Qué hacer con el malestar? ¿Cuán dispuestos estamos a dialogar para resolver nuestros problemas? ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida, buenas noches. Hola a todos. ¿Cómo lo hiciste y cuáles son ¿Cómo los lo hice? resultados? Yo no hice mucho. A ver. Yo hice Tú hice algo de miraste. arqueología de ¿Ya? información. Y el algoritmo hizo el resto. Exacto, el algoritmo hizo el resto. ¿Sabes qué? Yo creo que a partir de lo que conversamos en el capítulo anterior respecto de esta cosa como de la vulnerabilidad, de lo que estaba pasando, la pregunta que surge es ¿cómo uno resuelve estas cosas? Y eso tiene que ver con conversaciones. Hoy día está muy de moda el coaching. O sea, yo creo que todos aquí conocemos gente que se ha ido... Que se reinventó en coach. Exactamente, porque se necesitaba promover la conversación. Pero la conversación, como diría yo, empática, como la capacidad de escuchar al otro, ponerse en el lugar del otro y entender desde dónde habla el otro. Y eso requiere, digo yo, abrir harto las orejitas y poner atención. O sea, recuerden que Maturana en el año 2019, en el periodo del estallido, él hablaba de que se requería de
de renovar la convivencia social, abrir el diálogo, promover la honestidad en las conversaciones. Entonces, yo me pregunté, dije, bueno, hoy día las conversaciones parece que se dan a través de redes sociales, en 140 caracteres, pero uno le habla, el que habla, le habla a muchos, le contestan pocos, y habitualmente el que le contesta, el que no está de acuerdo, y se producen, yo no sé si son conversaciones, digamos, son más bien diálogos entrampados que no conducen a nada. Entonces dije, bueno, han habido en este país momentos en que uno haga un acto de escucha profundo, y los han habido, digamos, ¿Han habido? y bastante cercanos, diría yo. Mira. Y particularmente con segmentos de población. Bueno, el proceso convencional que llevó la presidenta, Bachelet. Claro. sí, fue muy intenso. A mí me tocó participar afortunadamente y colaborar en el proceso de sistematización de la información que se generó mira, a partir en los de las encuentros 4 locales autoconvocados. los cabildos regionales. Cabildos Con el regionales. PNUD se hizo. Sí, con el PNUD. Ahí Rodrigo Márquez, el que estuvo a cargo del equipo, y nos tocó trabajar. Y en eso fue un proceso de escucha intensivo. Intenso, imagínate que solo los encuentros locales autoconvocados lograron reunir a 100.000 personas, aproximadamente se hicieron 7.500 encuentros en que se daba la conversación y la gente exponía lo que quería, hablaban de derechos, de principios, de deberes, en fin. Ese es un insumo. Exacto. El otro insumo es, tenemos que hablar de Chile. Tenemos que hablar de Chile, que es uno más actual, que se realizó el año pasado por la Universidad de Chile y la Universidad sí, Católica, sí. que son procesos de escucha, pero Es bien bastante más impresionante. actuales, menores en magnitud. Pero yo quisiera mencionar básicamente uno que a mí me llamó mucho la atención y que lo encuentro muy bonito, que lo promovió el Consejo para la Infancia entre el 2015 y el 2017, que es el Yo Opino. Ah, sí. Básicamente Es gigante. Es gigante. O sea, el año 2016 fueron cerca de 480.000 jóvenes y niños, digamos desde incluso de preescolar hasta cuarto medio, que Casi se generaron. medio millón de personas. Sí. En todo el país, pero además. espérate, jóvenes, digamos, entre, no sé, Niños, 5 niñas y y jóvenes. 18 Menores de años. 18 en el Menores de fondo. 18 años. Ahí está, mira, yo opino año 2016, iniciativa del Consejo Nacional de la Infancia, porcentaje sobre cursos de séptimo cuarto medio. 3 menciones, estos son adolescentes, ¿cierto? Sí, adolescentes. Derechos acordados, los 8 primeros, los 8 que les parecen los más importantes. No discriminación, derecho a la educación, a ser escuchados, a vivir en familia, a la vida privada, a la vida, a jugar y a la salud. Responsabilidades acordadas, es decir, me comprometo con estos deberes. Respetar los derechos de todos sin discriminar, cuidar el medio ambiente y en el espacio público. Responsabilizarme frente a las decisiones que tomo. Responsabilizarme de mis acciones, cuidar de mí mismo y de los otros, valorar la honradez, respetar las ideas y acciones de otro y participar en temas de interés público. O sea, yo lo que rescataría de este ejercicio es que esto no es la opinión de cada niño, son acuerdos tomados por cursos. O sea, en la conversación entre alumnos, por cada curso, ellos ya. acuerdan Claro. estas, digamos, condiciones que a mí me parece muy relevante. Entonces, cuando uno, y esto es el 2016, si uno le suma a los 6 años, estamos hablando que es la juventud de hoy día, son los jóvenes de hoy día, los de 18, 19 años que están. Entonces, Esto era de séptimo cuarto medio, de séptimo entonces más cuarto medio. 6, Sí. claro, deben Sí, tener en la entre juventud. 20 y Entonces, 24, lo que 25. ellos decían son 3 años ante el estallido social. Entonces, Claro. hace sentido que desde la lógica, digamos, hay información. De hecho, es curioso porque cuando sale la frase esto como no lo vimos venir, que surgió Claro. después, yo digo, no lo quisimos escuchar, porque en realidad la información, lo que se hablaba en el proceso constituyente también salió mucho de esto. Entonces, yo creo que si la información está disponible, si uno promueve las conversaciones y la voz de los ciudadanos se expresa a través de una conversación dialogada, a través de acuerdos, uno dice, bueno, ¿por qué hoy día estamos metidos en estas conversaciones en que a puertas cerradas, en que la gente no sabe efectivamente si hay una alineación con las decisiones que se están tomando? Es como, yo voy a recordar, a lo mejor Paula tú también lo recuerdas, que en el proceso constituyente el tema de la plurinacionalidad estaba al Sí, final, o sea, ¿En serio? no tenía ¿De verdad? pero absolutamente, o sea, dentro de No la existía. prácticamente no existía, Claro, habían otros. o sea, ya decir ¿Pluri la qué? palabra es difícil. Entonces, ¿por qué aparece y se le da esa relevancia en la discusión, en el proceso? Entonces uno dice, no se está escuchando, hay que promover estos espacios Mira. de escucha. Y lo que hace la Universidad Católica y la Universidad de Chile a través de esta iniciativa del Tenemos que hablar de Chile, en el fondo lo que detecta es que sigue el 2022 esta sensación de malestar intensificado y diversificado, la incertidumbre, la inseguridad. El tema de la inseguridad hoy día ciudadana es muy fuerte. También una ciudadanía exigente y empoderada. O sea, hoy día la gente recibe más información y por lo tanto siente que tiene derecho más a reclamar, digamos. Tenemos también todo lo que tiene que ver con
la incertidumbre, el no saber exactamente hacia dónde nos conducen estas decisiones, estas conversaciones que se están tomando. Hoy día todo el proceso convencional o constituyente está muy a puertas cerradas, muy poco abierto a la ciudadanía. Entonces, si había información, si sabíamos lo que la gente pensaba hace 6 años atrás, ¿qué debería ocurrir ahora? Abrir ese espacio de conversación para saber qué es lo que quiere. No se trata de resolver los problemas de la gente. Alguien podría decirte, hubo una convención constitucional con ciudadanos democráticamente elegidos, representantes de muchas diversidades, con causas muy específicas y, digamos, amplias. Y eso recibió un portazo de vuelta. ¿Por qué vamos a hacer lo mismo para encontrar un nuevo texto constitucional si la gente lo ha rechazado? Que es lo que básicamente están defendiendo quienes están por otro tipo de solución, como mantener y reformar la Constitución actual. Es que lo que yo no digo... O que lo haga un comité de expertos el nuevo texto. Claro, es que el punto es que hay que definir quiénes son los expertos. Pero más allá de eso, es como la incidencia ciudadana. Sí, pero la incidencia ciudadana, si uno correlaciona, digamos, las ideas o lo que se discutió en la convención con lo que yo les estoy mostrando del pasado, uno dice, parece que los convencionarios, la propia convención, que se queja, digamos, del resultado del plebiscito, no fue a leer esta información ni a mirar lo que hace 5 o 6 años Pero la atrás. preocupación por el medio ambiente era muy importante en la convención. Claro. El tema de los derechos y la no discriminación también. Es que ese es el punto, Carola. No es que no se cubriera todos esos aspectos. Estaban probablemente, pero lo que se relevaba públicamente, lo que estaba más en la primera línea, eran incluso cuestiones los medios, más minoritarias. Exactamente, que a ojos. Como de nicho. Exactamente, de nicho. Sí, Entonces, lo que uno dice, bueno, han habido esfuerzos, pero esos esfuerzos se quedan guardados en un cajón. Entonces, eso no se puede repetir. Ese es el punto. Es que a mí me parece súper interesante el ejercicio que hace la Paulina. Yo trabajé en UNICEF muchos años y me acuerdo que con Soledad Larraín, que de hecho está detrás Exactamente. de la Soledad Larraín, sí, del Yo Opino, y con Francisca Palma, que también trabajaba en UNICEF, partimos hace como 20 años atrás preguntándole a los niños, piensen en los niños de hace 25 años atrás, niños que estaban en edad de contestar una encuesta en los colegios. Y todo lo que aparece acá se viene repitiendo insistentemente en eso, pensando en niños, pensando en el mismo ejercicio. Y son cosas, no sé cómo decirlas, pero como... ¿Elementales? Elementales. De sentido común. Súper, O sea, claro. no me discriminen. Quiero que me escuchen. Escúchame. Exacto. Quiero tener derecho a jugar. Quiero tener derecho a la vida con mi familia. Sí. Y la vida con mi familia no es que el papá y la mamá lleguen a las 9 de la noche reventados, cansados, y los niños pasan todo el día esperando o ayúdame en la tarea, sabes que no puedo porque estoy cansado. Hay muchas cosas, ser escuchado. Cuando los niños te dicen, yo quiero que me escuchen. Todos nosotros tenemos hijos, criaturas. En distintas Terribles edades. encantos que tiene el hogar, como dice Silvio Rodríguez. Y cuando de repente tienes una independiente y te dicen, es que no quiero y tú no me escuchas. Claro. Exacto. Y uno se detiene 2 segundos y dice, bueno, no cuesta nada, ¿no? Cuesta mucho. Sí, es muy claro. difícil. Pero todo lo que está aquí viene ocurriendo hace 20 años atrás. Sí, y junto con se repite. eso, si tú miras, por ejemplo, todos los estudios de violencia que tiene UNICEF son de verdad que... Pavorosos. Son pavorosos porque la generación que hoy día, a ojos de mucha gente, dice, pero ¿por qué tiran fierros? ¿Por qué tiran fuego? ¿Por qué incendian? ¿Por Claro, qué? los liceos emblemáticos. Exacto, Lo que quiero exacto. decir con esto es que la forma de relacionarnos en la casa, en el colegio y en la calle es poniendo la violencia por delante. No, y yo quiero destacar una cosa de este estudio que a mí, más que los derechos, porque los derechos se parecen mucho también como con las de los adultos, digamos. Pero cuando uno ve los compromisos que ellos adquieren en términos de responsabilidad, hay 2 que a mí me llamaron mucho la atención. Responsabilizarme frente a las decisiones que tomo. Claro. O sea, que un adolescente, digamos, diga eso. Y en segundo lugar, responsabilizarme en mis acciones. Claro. O sea, es muy potente. Es un ciudadano consciente. Absolutamente. completamente. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Por qué? ¿Qué pasa después? Entonces, cuando no se toma, porque esto tiene que traducirse en acciones. De hecho, el 2017, este mismo programa, el Yo Opino, pasa a la lógica de fijar objetivos de desarrollo sustentable con estos jóvenes. Ellos dicen, ellos priorizan los objetivos de desarrollo sustentable para el país en 3 áreas: en personas, en prioridades sociales, Y en fin. entorno. Y en entorno, exacto. Y es muy potente. Ellos ya hablan de la desigualdad como primera priorización el año 2016. Entonces uno dice,
¿Cómo uno no los escucha? 3 años antes del famoso del estallido social, no lo vimos venir, no lo quisimos escuchar. Interesante. Sí, a mí, Juan Diego. de todo esto, de los derechos acordados y las responsabilidades acordadas, a mí siempre me llamó mucho la atención de tenemos que hablar de Chile, de que ellos utilizan mucho el término del trato, el buen trato. Exacto. Es eso, ¿no? Como todo esto tiene que hay una demanda por ser bien tratado. Sí, y eso, a mí eso me duele, o sea, es bastante... Está en la base de la dignidad. Claro, es como y en ese sentido, ¿cómo tratas bien? ¿Cómo se logra? Porque es una cuestión Eso es cultural. empatía, porque básicamente es cuando uno se pone en el lugar del otro. O sea, yo siempre uso la expresión de que uno tiene que aprender a ver a los otros. En el fondo es como cuando yo te veo a ti, te reconozco en tu entorno, en tu paisaje, que es tu familia, tu trabajo. Uno Y empatiza respetar con un tu... poco, Exacto. Y yo creo que hay iniciativas que se han hecho a nivel de los gobiernos que han buscado el trato digno, por ejemplo, en salud, en el ámbito de la atención en salud, es fundamental. Y eso contribuye también a que una persona que tiene una enfermedad difícil, pueda evolucionar mejor. Entonces, el concepto de trato es muy potente porque tiene que ver con la empatía. Ellos también lo mencionan. Y para eso ellos hablan de cuidar de mí mismo y de los otros, digamos. Entonces, Y para eso se hacen campañas, o sea, una cosa, Absolutamente. si tú quieres un cambio cultural, tú inviertes para generar una campaña. Tú trabajaste, Paula, bueno, no solamente en UNICEF, también en el gobierno, donde las campañas son una herramienta útil, pero para eso hay que tener voluntad política y disposición a gastar plata. O sea, porque además este problema pareciera solo empeorar a medida que pasa el tiempo. Entonces, pero en este caso solo piensen que estamos hablando del año 2017 de 600.000 niños que hablaron. Y el 2016, 400 o casi 500.000. Mira, entonces no estamos hablando de una muy interesante encuesta echarle de una mirada, 1.500 claro. casos, digamos. Sí, claro, Estamos hablando una de muestrita. No una muestrita, digamos. Ahora, para seguir conversando, como ir escudriñando las cosas, ¿no? Porque al final aquí no hay como recetas mágicas de nada. Pero la pregunta es también por el sistema escolar. Absolutamente. Porque si tú tienes frente a ti niños y niñes que están construyendo su identidad, que están disponibles a respetar al otro, pero piden respeto para ello, si están disponibles a hacerse responsables, pero a la vez en el sistema educativo hay una mirada súper conservadora de los niños, una mirada súper adultocéntrica. en Chile eso es muy así. Pero Sí, muy tremendo, porque absolutamente. entonces tú les decís ya, educación sexual, papás, mamás, entran todos en crisis. Todo En el mundo, pánico, diría yo. No, ¿no es cierto? Pero Sí. entran en pánico total. Es difícil, si yo no digo que sea Y sin fácil. embargo, ahora también uno podría pensar que tenemos un problema contrario, que es el de la ausencia del principio de autoridad, ¿cierto? Que muchos signan, el actual ministro de Educación dice a partir del 2006 los adultos como que entregamos un poco esto y se fue haciendo progresivo al punto que el principio de autoridad ya nadie lo ejerce por temor precisamente a la reacción de los niños. No sé si leyeron el fin de semana, Sí. la tercera, la entrevista en al, YouTube. al ex rector del Internado Nacional Barros Arana, Gonzalo Saavedra, que bueno, expresa obviamente su amargura, además él es exalumno, fue profesor durante mucho tiempo, y decía también Los niveles de violencia. y cómo muchas veces los padres y las madres no le informan al colegio que hay un niño que tiene un problema de consumo, que la ley de inclusión que se empezó a implementar Pero la pregunta es, ¿por también qué les no? empezó a generar un montón de Claro, problemas. esa es la pregunta. Pero ¿Por la qué pregunta, no? ¿por ¿Por qué qué no no se le hace informan? diálogo? Nuevamente. Y no le informan, No le informan. porque el colegio expulsa. Claro, Claro. eso le dice la mamá. ¿Por qué usted no nos contó que el niño tenía un problema de Porque no, consumo? porque no quería que Porque lo- pensé que no lo iban a dejar lo iban a entrar, aceptar, obvio, claro. se lo iban a sacar. Y Y, entonces- tienen que hacerse y eso cargo ya de es unas discriminación, realidades. Eso es Eso es discriminación, y discriminación. eso es falta de diálogo en los Exactamente, colegios. O sea, el sistema absolutamente. educativo, en vez de ser un espacio que podría agarrar todo esto y hacerse cargo, Muy potente. yo diría que en ese sentido seguimos en una versión súper conservadora. Aparte del no le sistema puedes educativo. pedir, Yo les puedo- no le puedes dejar todo el peso de eso a los colegios. No, absolutamente. No se puede. No, Yo, claro, yo les no. puedo dar un segundo ejemplo que para terminar un poco la idea, digamos, que me parece súper relevante. Nosotros nos ha tocado evaluar lo que se llama el programa Quiero mi barrio del Ministerio de la Vivienda. Ya. Que es un programa muy bonito porque se bonito, hace en sí. conjunto con los vecinos de barrios muy Eso vulnerables. viene ¿Ese de Lago? No, del Lago, Bachelet. De Bachelet 1. Bachelet uno. Sí. Es un Perdona, programa... pero que de ahí viene. pues. Está bien, está bien. Nos ha tocado prácticamente 130 barrios vulnerables de toda la región metropolitana. ¿Y cuál es el ejercicio final de cuando uno evalúa el programa con ello? Es hacer una devolución a los vecinos. A mí me ha tocado presentarle a los vecinos, que son estos consejos que se ponen de acuerdo para desarrollar el proyecto, y es interesante porque uno les cuenta
que es lo que nosotros observamos, pero se genera un diálogo con ellos y ellos logran identificar el porqué de los hallazgos de la evaluación. Entonces tú escuchas a los vecinos. Claro. No es solamente que les vas y les pones un programa y sales de ahí. Y cumples con tu, No es con tu así. Excel, en No, el caso de las empresas y los proyectos. Exactamente. Entonces, la lógica de entrar en esas conversaciones te aporta información para entender, y ahí vuelvo a lo que tú me preguntas, conmigo, es como escucharlos a ellos y ver cómo ellos miran la realidad. Lo que pasa es que ustedes lo decían también, tú lo decías, Carlos, en la conversación. Estaba viendo de lo repente, último. que uno tiende a mirar el mundo desde uno, digamos, lo último, no desde el otro, digamos, y eso Estaba es lo viendo que genera sobre empatía. estos temas que tú decías que no estaban, que la convención no tomó, como la plurinacionalidad que está en lo último. Estaba viendo en la academia, más allá de los cuestionamientos que podamos tener, no sé, Sí. no sé cuál es la metodología, pero que solo un 14% de los encuestados están de acuerdo con el aborto totalmente libre. Un 14%, que estaba dentro de la Constitución, ¿no? Claro, o sea, Claro. es lo que hablábamos la otra vez cuando es Entonces como tiene que dejar este de... es el tema que le importaba a la gente, o sea, más allá que- que hay un 53 que está de acuerdo con el aborto en las 3 causales. Sí, y en su momento, según cómo esté el clima de opinión pública, llegó a ser del 80% Sí, al exacto. aborto en 3 causales cuando se Sí, aprobó. pero claro, pero el aborto libre, que fue tan como una gran bandera que se utilizó como para decir que esta constitución... Con plazos. Sí. Claro, es que Aborto con yo ahí repito lo que te dije la vez pasada, es que en el fondo son dos cosas distintas. Una cosa es un compromiso de un gobierno, que hace una opción, digamos, de programa de gobierno, y otra cosa es cuando uno lo alinea con la que la población cree, desea. Yo en estos espacios masivos de diálogo y de participación ciudadana, creo que es un poco distinto a una lógica de una encuesta, digamos. O sea, creo que tienen un Claro. valor gigante, digamos. Y Eso yo es lo creo que que nos deja. volver a Está eso bueno. es muy central. Eso está buenísimo, eso es lo que nos deja tú la como Paulina. jefa de Oye, se nos encuesta- acabó el tiempo. Ojo, que hay un podcast que tiene el mejor nombre del mundo, que es A mí nunca me han encuestado. Ay, esto me encanta. Eso es Esto es típico. una entretención. Que es donde pueden escuchar a Paulina Valenzuela opinar sobre distintas metodologías, distintas encuestas, distintos resultados desde la pega que además ella hace en Datavoz y que viene a compartir con nosotros cada cierto tiempo. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias, Carolina. Y nos vamos, se nos acaba el programa. Un abrazo y hasta mañana, Juan Diego. Hasta mañana. Que te quite la palabra, así que fue con abrazo la despedida, ¿te fijaste? Paula, y qué rico que estás de vuelta. Gracias, Carolita. Hasta mañana, Chao, muchas Juan gracias Diego. por la compañía. Paulina. Muchas gracias.